Shalom, paz. Quiero darle toda gracia y alabanza a Yahweh Basem y Abusai. Doble honores a los maestros mayores de GMS, ¿ok? Y en este día quiero meterme a la lección que tenemos que seguir las leyes lo mejor posible que podamos, ¿ok? Porque en este día, hoy en día, a los pastores les gusta enseñar que la ley ya no existe, que ya no estamos bajo la ley. Y eso es mentira, man. Y voy a enseñar un ejemplo de una escritura que usan para justificar esta mentira, ¿ok? So, voy a empezar con Romanos 3 y 28 dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, ¿ok? Y esa es una de las escrituras que tratan de usar estos pastores en esta sociedad para justificar que ya no tenemos que seguir las leyes, estatutos y mandamientos del Padre, ¿ok? Pero lo que no hacen, man, es leer, man, porque voy a seguir leyendo por abajo. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, ¿ok? Y en esa palabra gentil, man, no, porque hay dos tipos de gentiles, ¿ok? So, cuando ahí habla de los gentiles, está hablando de los israelitas que perdieron sus costumbres, ¿ok? Y cuando cuando miran la palabra griego, es la palabra Helen en griego, que quiere decir judíos judíos siguiendo los costumbres griegos, man. Ok, so voy a seguir leyendo. So, los gentiles por los que vino Pablo eran israelitas, man. Cuando él iba a las otras regiones para confesar Yahweh Basem Yahusha, él estaba hablando a nada más que israelitas, ok. Pero voy a seguir y dice en versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Ok? Luego, por la fe invalidamos la ley. So, nomás porque tenemos fe, vamos a decir que la ley es inválida. Eso es lo que está preguntando a Pablo. Y dice: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Y qué quiere decir eso, man? Que ellos establecen la ley, man. Siguen la ley, man. Así confirmamos la ley. Ok, so en versículo 28 es lo que tratan de usar los pastores para justificar su basura, man. Ok, para mantener a nuestra gente, ok, destruidos, man. Ok, so de ahí voy a agarrar voy a brincar a capítulo 5. Romanos 5 y 13 dice: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. Ok, y de ahí voy a ir a 1 Juan 3 y 4. No, perdón. 1 Juan 3 y 4 dice:
todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. So, acabamos de leer en Romanos 5:13, dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. ¿Por qué dice donde no hay ley no se inculpa pecado, man? ¿Ok? Porque el pecado es transgresión de la ley, man. ¿Ok? Entonces, esos pastores tratan de decir, oh, no tienen que pecar, no tienen que pecar, pero ¿qué es un pecado, man? ¿Qué es un pecado? Un pecado es, como leemos, lo voy a leer una vez más. 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. ¿Ok? El pecado es la infracción de la ley. Y donde no hay ley, no hay pecado, man. So, ¿cómo claman en esta sociedad? No tienes que pecar, no tienes que pecar, pero no te explican que es un pecado, man. ¿Ok? So, nosotros tenemos que seguir la ley lo mejor posible, man. Porque primeramente estamos en estos cuerpos, okay, en esta carne débil, man. Estamos en esta carne débil. So tenemos lo más mejor posible que seguir la ley. Okay, porque solo así no vamos a pecar. Si seguimos la ley lo mejor posible, es la única manera que no vas a pecar. Porque pecado es quebrar la ley, man. Es claro. Es claro, man. Las escrituras, el Señor no es un autor de confusión, man. Todo es claro. Y de ahí voy a brincar a Mateos. So, este es Mateos 19 y 16. Dice, entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Okay, so este es un ejemplo, man. Este es un hombre que le está preguntando al Señor, ¿qué bien tiene que hacer para entrar al reino? Okay. Y dice, él le dijo, okay, ese es el Señor Yahawashi, el que el mundo llama Jesús. Dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, Yahweh, ¿ok? Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, man. So, ahí está claro, man. Ahí está el Señor él mismo diciendo que si quieres tener vida eterna, guarda los mandamientos. ¿Y a dónde están los mandamientos, man? Ahorita lo vamos a agarrar, man. Este es el libro de el segundo libro de Juan 1 y no. El primer libro de Juan. Perdón, hermanos, dime un segundo.
Ok. Este es el primer libro de Juan, el segundo capítulo, versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habías tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Ok? Y voy a agarrar segundo Juan 1 y 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. ¿Ok? So, el mandamiento que tenemos que andar siguiendo es igual, que es el mismo mandamiento que hemos escuchado desde el principio. ¿Ok? ¿Y a dónde y qué principio está hablando la escritura? El principio de la Biblia, man. Porque en los primeros 5 libros de la Biblia se llama el Torah o el Torah, y eso quiere decir la ley. Ahí encontramos la ley, man. La misma ley que hemos escuchado desde el principio. ¿Ok? So, está claro, man. Está claro que la ley no ha sido destruida, man. Y el Señor lo dijo él mismo. ¿Ok? Lo voy a agarrar ahorita. Deme un segundo. Ok. Es Mateo 5. Mateo 5:17 dice: no pienses, y ese es el Señor hablando, ¿ok? Yahushua. No pienses que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, man. So, el Señor no vino para destruir la ley. No pienses, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque Él sabía que en el futuro íbamos a tener idiotas como estos pastores o otras personas diciendo que la ley, que ya no estamos bajo la ley, man. ¿Ok? Y el Señor dijo que Él no vino para abrogar, sino para cumplir. Porque no estaba escrito en el Viejo Testamento que iba a venir el Señor. No estaba escrito que iba a venir. ¿Ok? No, el Señor siguió los mandamientos cuando Él estaba en la tierra. Y lo vamos a comprobar, ¿no? ¿Ok? Este es, vamos, de ahí voy al libro de Juan. Juan 14:23 dice: respondió Yahushua y le dijo, versículo 22. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que manifestarás a nosotros